Esa casa conserva la originalidad de esa época, de la época de cuando estaba el campo petrolero. Pero estas eran las oficinas otra de reliquia todo que queda campo en pie petrolero. de esta Estaba el época hospital, que es este que está acá. Saludos nuevamente, amigos de YouTube. Hoy te voy a contar la historia de la avenida Las Delicias. ¿Por qué se llama así? Y te voy a mostrar lugares históricos que aún perduran escondidos en esta gran urbe de cemento. ¿Por qué se llama Colonia Las Delicias? ¿Por qué se llama Avenida Las Delicias esta avenida? Bueno, Avenida Las Delicias, ya te lo adelanté un poco, viene por el nombre de la Colonia Las Delicias, una colonia petrolera que se instaló en este sector, en Tierra Negra, desde la 5 de julio hasta la 72, y contaba con hospitales, oficinas, escuelas y hasta iglesias que aún escondidas entre esta urbanización, este sector, todavía se conservan. Y te las voy a mostrar un poco, vamos a recorrer y te voy a mostrar estos lugares. ¿Por qué se llama la Avenida Las Delicias? Bueno, esto era el camino real por donde los españoles iban desde el centro de Maracaibo hasta la ciudad de Río Hacha en Colombia, y todavía sigue siendo el mismo camino que te conecta Maracaibo con Colombia por esta avenida Delicias, ¿no? Se iba por aquí hasta Colombia y todavía sigue siendo así. Entonces, ¿por qué es que empezó a llamar a la avenida Las Delicias? Porque todo en este sector de acá, en el auge petrolero, en los años 20, cuando se descubre el boom petrolero en Venezuela, se instala un campamento petrolero anglo-holandés de la Dutch Royal Company, y este campamento petrolero que estaba ubicado en este sector se llamó Colonia Las Delicias. Estaba Colonia Bellavista, Colonia de Las Delicias y otras colonias más que eran verdaderos campamentos petroleros. Todo esto era, lógicamente, en los años 20, monte y culebra, era pleno campo. Entonces, para llegar ahí, la gente decía, vas por Las Delicias, andá por Las Delicias. Y le quedó el nombre a la avenida Las Delicias, que te conectaba al campo petrolero que estaba acá en esta avenida. ¿Qué queda hoy de estos vestigios de este campo petrolero? Bueno, vamos a investigarlo. Bueno, unas construcciones que todavía se conservan de esa época, bien de construcción holandesa. Estamos en la 76 con la avenida 9B. Acá atrás están las antiguas oficinas de esta filial petrolera de la Dutch Company. Pero te quería mostrar, ahora te lo voy a mostrar, te quería mostrar las casas de los empleados, de los gerentes. Son estas casas que están acá con techos de lata o de chapa, como decimos nosotros en Argentina. Hoy eso es una oficina ahí de contadores públicos, pero esa casa conserva la originalidad de esa época, de la época de cuando estaba el campo petrolero. Allá tenemos otra, te vas a dar cuenta porque tienen techos de lata, quedan muy pocas casas de estas que aún se conservan de esa época, y ese era el estilo arquitectónico de esa colonia petrolera, de la Colonia Las Delicias, que era anglo-holandesa, ¿no? Parte de personal estadounidense, americano, pero más eran de holandeses. Y esa es una de las oficinas que estaban ahí, de las casas de los empleados, de los gerentes. Voy a caminar hasta la otra calle para mostrarte la otra construcción. Mientras camino por acá, todo esto era el campo Las Delicias, ¿no? Un campo petrolero entre 1920 y 1930. Todo esto, estos edificios, todo esto no existía. Y las casas originales, como te digo, es como esa de la esquina. Y ahí, en esta esquina, se conserva parte de una. Vamos a ver si la podemos ver. Se ve un poco más de atrás, que ahora es este local. Muchas están ocultas en fachadas de locales, ¿no? de centros comerciales locales, pero estas unas te das cuenta porque son techos de lata. Me voy a ir un poco más atrás porque no se observa bien, pero esta es otra de las casas que conserva esta arquitectura típica de la época. Esta esquina acá, que ahora hay un restaurante, me voy a ir un poco más atrás. No quedan muchas, quedan muy pocas realmente, son muy contadas las viviendas de este estilo petrolero de esa época. También se ven muchos tipos de chalet, pero creo que esos chalets son un poco más modernos. Vamos a ver si podemos ver esta casa desde atrás. Se ve mejor, desde acá no se ve casi. Bueno, acá está tapada por esta construcción entre nueva y moderna. Te das cuenta porque el techo es de lata. Los techos de estas antiguas edificaciones son de lata, y acá tenés otra que esta está en venta, la están vendiendo,
pero se puede ver todavía la construcción original. Esta casa sí se mantiene, digamos, original, quizás porque estaba vacía, y te das cuenta cómo era la edificación, cómo era la arquitectura colonial de esa época. Bueno, te mostré la primera casa, te das cuenta, ahí quedan tres ocultas. Una, acá atrás de este centro comercial de esta esquina, se ve parte, me tapan los árboles, ya me corro un poco más para que veas la parte del techo, y queda otra al lado donde estaba grabando recién, que también se ve el techo. Te vas a dar cuenta de esta arquitectura por el tipo de techo, que son de láminas de metal. Esa es la construcción. Y al lado, ahí está la otra casa, que acá no se ve muy bien, que estaba grabando recién, que es esa construcción estilo holandesa, que se conserva acá, muy pocas, ¿no?, ya de estas viviendas. Y ahora voy a ir ahí a PDVSA, la estancia, que eran las oficinas originales, que se salvó también eso de una demolición, pero bueno, sí es la casa. Quedan poquísimas casas de estas. Esto creo que ahora estoy viendo que es un consulado de algún país, no sé si es de Suiza, dice ahí también, pero muy bonita la arquitectura colonial de las colonias petroleras de esa época. Bueno, de acá esta casa que se mantiene, se puede ver mejor también su estilo arquitectónico. Esta sí se conserva bien, puedes verla bien, el estilo de arquitectura que tenían para la época. Y queda esa, allá no sé si ya se llega a ver el techo de la otra, la pared, queda aquella que estábamos allá atrás, me alejé un poco para tomar mejor el plano, y al lado está otra que justo estaba grabando y salió una persona y me alejé para no crean que vaya a estar haciendo algo malo, pero bueno, esa es la parte de las casas de los ingenieros petroleros de esa época, 1920, 1930, de la colonia Las Delicias. Bueno, ahora estamos en lo que eran las oficinas de estas empresas petroleras. Esta era la oficina, el edificio Las Laras, que fue restaurado. Esto sigue siendo patrimonio de la industria petrolera, ahora es de PDVSA, es ahora un centro cultural y creo que hay un kinder, pero estas eran las oficinas de todo este campo petrolero que estaba acá, ¿no? Y ahí atrás, donde estábamos recién, las viviendas de los ingenieros, de los gerentes de la industria. Bueno, ves la arquitectura que tiene esto. Es impresionante. Esto se había incendiado, dicen que lo incendiaron una vez que lo quemaron como para quedarse con el terreno, pero bueno, después la comunidad de Maracaibo, la comunidad maravina protestó y se logró recuperar esta joya arquitectónica de estilo arquitectónico muy holandés, como las casas que vimos recién. Tienen ese estilo arquitectónico holandés de la época, ¿no? Bueno, te voy a mostrar un poco más, vamos a dar un recorrido. Esto ocupa toda una manzana. Y estas eran las antiguas oficinas de la colonia Las Delicias. Bueno, a menos de una cuadra de donde estaban las oficinas y una de las viviendas de estas personas, estaba el hospital, que es este que está acá, que conserva la misma arquitectura de la época. Hoy se llama Centro Médico de Occidente, y este era el hospital de los empleados petroleros de esta colonia Las Delicias. Y un poquito más allá está la iglesia, que ya te la voy a mostrar. Bueno, toda esta infraestructura que aún conserva el tipo de arquitectura holandesa, era este hospital que está acá, que es el Centro Médico de Occidente hoy día, que era el hospital para los empleados de la colonia Las Delicias, para los trabajadores. Y todo esto se hizo solo por la colonia esta, ¿no? La colonia de empleados petroleros de Las Delicias. Miren toda la infraestructura que construyeron para bueno, nada más que los empleados que trabajaban en estas colonias petroleras estuvieran bien atendidos, ¿no? Ya el tremendo hospital que tenían en esa época, que bueno, todavía se conserva, pero muy, muy grande hospital para por ahí una colonia que no era muy grande en personal. Y ahora te muestro un poquito más allá, que está la iglesia. Te muestro un poco mejor lo que era el hospital con la arquitectura que todavía se conserva, el estilo arquitectónico de esa época. Así de los años 20, y este era el hospital de estos empleados que tenía la colonia esta. Ya te mostré la oficina, te mostré parte de las poquitas viviendas que quedan todavía activas en pie, y este era el hospital para toda esta gente, ¿no? El Centro Médico de Occidente, pero era el hospital de la Dutch Petroleum Company.
Bueno, otra reliquia que queda en pie de esta época es la Christ Church, la iglesia angloparlante para los trabajadores petroleros de esa época. Como nada más hablaban en holandés y en inglés, venían a escuchar misa aquí. Hoy todavía sigue en pie, todavía funciona, podés venir a escuchar la misa aquí, pero en ese tiempo la daban en inglés, ¿no? Y en holandés para los trabajadores de esa época americanos que vivían en el campo petrolero de Las Delicias. Una reliquia que todavía se conserva, la Church Christ, que todavía tiene el mismo nombre en inglés, una joyita oculta acá entre la modernidad, te diría, de Maracaibo, entre edificios modernos, se encuentra esta iglesia, que por ahí tengo una foto, voy a ver si se las consigo, se las dejo acá, de un matrimonio en esta iglesia, y todo esto eran calles de arena, de tierra, ¿no? Y está una foto de una pareja saliendo acá de la iglesia, más o menos en los años 30, muy bonita foto, muy espectacular. Esto, bueno, se construyó para que los trabajadores petroleros de ese año, de esa época, angloparlantes, pudieran tener sus misas, sus actividades religiosas en la Church Christ de Maracaibo. Y estoy viendo un poquito más allá que queda otra casa en pie de estas antiguas de esa época petrolera. Voy a caminar un poquito hasta allá. Bueno, te muestro un poco, ahí dice Christ Church, iglesia cristiana, está en inglés, y era para, bueno, para la misa, se daba en inglés, ¿no? Todavía sigue abierta, miércoles 5 p.m. culto de oración, domingos 9:30 escuela bíblica, y 11 de la mañana servicio de adoración. Esto es una joya de esa época, del 1930, que aún se conserva en pie, la iglesia Christ Church, la iglesia angloparlante, donde la comunidad petrolera americana, holandesa de esos tiempos venía a escuchar y a casarse y a tener sus actividades religiosas. Puedes ver la calidad de la construcción, las ventanas, la arquitectura de esa época, ¿no? Y más adelante, ahí en la otra esquina, tenemos otra casa que se conserva con estos techos de lata. Como te dije en un principio, te vas a dar cuenta de esta arquitectura oculta acá en este sector de Tierra Negra, porque estas casas tenían este techo de lata que todavía están, este estilo de construcción anglosajona, digamos, entre anglosajona y holandesa, y te muestro un poco esa casa de la esquina que aún se conserva. Bueno, entre edificios modernos se consigue esta casa, y vos dirás, esta casa horrible que está ahí, viejísima, ¿qué hace ahí mal puesta, ¿no? En esta zona que pueden ver. Bueno, toda esta zona era en esa época zona de viviendas así, de empleados petroleros. Esta es una de ellas que se conserva en esta esquina, y todas tienen esta arquitectura de techo de lata, de láminas de zinc, de la época, y es ese tipo de arquitectura de anglosajona, holandesa de la época. Pues, si vas por ahí a Guyana, Surinam, estos países de anglosajones, digamos, podés ver este tipo de construcción, es muy característico, que se encuentra oculto acá en Maracaibo desde 1920. Acá conserva una de las pocas casas que se conservan de la colonia Las Delicias. Bueno, ahora estamos en la 9B con 73, si no me equivoco, y acá atrás mío queda otra de estas viviendas del estilo petrolero de la colonia de Las Delicias. Quedan muy pocas, que están muy cerca de PDVSA La Estancia, quedaban cerca de las oficinas principales, a 1 o 2 cuadras, pero bueno, todo esto era lleno de estas casas en su momento. Esta está un poco más mantenida, más modernizada, pero podés ver el estilo arquitectónico de la casa con sus techos de lata, ¿no? Un techo principal de lata y en el medio como un porche también de lata, como las viviendas que hemos visto en este sector. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de la historia de la colonia de Las Delicias. Se conservan algunas pocas casas, como esta que está acá, como las que vimos, las oficinas, el hospital y la iglesia, y no sé si algún que otro colegio. No sé si el colegio que está por acá cerca, el Claret, pertenece a esa empresa. Desconozco, no tengo idea, pero por acá está el colegio Claret, que no sé si era el colegio
de estos empleados de esta colonia. Lo desconozco, por eso no lo meto en el video, pero sí es seguro la oficina de PDVSA La Estancia hoy en día, este tipo de casas que quedan 3, 4 regadas por ahí, entre medio de la ciudad, la iglesia que acabamos de ver y la clínica que hoy es Centro Médico Occidente, que fue el hospital de esta antigua colonia petrolera acá en el sector Tierra Negra, que hoy son edificios modernos, ¿no? Espero que les haya gustado este video y bueno, cualquier cosa, alguna duda, alguna cosa más, déjenlo en los comentarios. Yo no soy historiador, esto no es perfecto, así que yo trato de mostrarles lo que veo yo de la historia, lo que he aprendido un poco de la historia de esta ciudad de Maracaibo, pero si hay alguna información más, alguna cuestión más que ustedes quieran detallar, déjenla en los comentarios.